que el más fácil es el 8, no, el 5 quizá. Después el 4, ninguno, o el 4. El 4, pero hasta, yo creo que después el 4 y el 15 y el 12 probablemente son los más difíciles juntos con el 8, son la mayoría. ¿Sí? ¿Cuál es el más difícil? ¿El 12? Sí. ¿A quién le falta el 15? El 15, el último, el de un conjunto extraño. El 12, el de las gráficas, el 8. El 5. ¿Quién le falta? No estoy hablando de quién le falta. ¿Y el 4? Bueno, en general a todos les falta de todo, así que voy a hacer lo siguiente. Ya no es primer semestre y segundo. Yo antes casi lo resolvía. Ahorita voy a dar o sea, los voy a resolver, digamos, parcialmente. O sea, los detalles no los voy a decir, ustedes los escriben, ¿verdad? Voy a empezar por el... Bueno, miren, el 12. Algunos creo que me mandaron correo y les di una idea. Les dan ahí primero dos. Empiezan con un conjunto. Un conjunto que es cerrado, de acuerdo, un conjunto agradable, ¿no? Ahora, sobre este conjunto, bueno, esto es Rn, pero podemos pensar que este es A, el Rn. Y ahora, les definen dos funciones de R a de Rn a R, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este, pues la primera función, digamos, es esta. Podría ser así. Esa es la primera función, vamos a llamarle f. Y la segunda, que siempre es más grande que f, pues podría ser como que algo así. Bueno, se ve que esta como que... ¿Sí ven que esta es como... ¿qué estoy diciendo? O sea, esta es f y esta es g. G siempre es más grande que f, sí, es lo que dicen, ¿no? Y entonces, el conjunto que le están describiendo ahí, pues es justamente lo que se queda aquí encerrado entre las dos. ¿Sí lo ven? Ya todos lo visualizaron, ¿no? Sí. A ver, tienen una f y una g. Entonces, consideran el conjunto, un conjunto ponen ahí, formado por los x, y, n, r, n más 1, que cumplen que son mayores, todas las y que son mayores van a tener x y menores a f, algo así, ¿no? Bueno, ese conjunto en R3 se vería así. En Rn, no sé cómo se ve, pero guarda la misma idea y matemáticamente son igual de manejables. Entonces, hay que ver que este conjunto es Jordan medible, ¿ok? Y miren, ahí vamos, lo que van a hacer es lo siguiente. Pero, bueno, pueden agarrar ustedes y decir, pues voy a poder que es Jordan medible. ¿Qué queda hacer? Pues voy a encontrar un rectángulo donde la integral de ese conjunto exista, de la función característica. Eso quiere decir, si quieren hacerlo así directamente, pues entonces tienen que buscar un rectángulo en Rn más 1 que incluya este conjunto y que la función característica de este conjunto sea integrable. Sí, eso es lo que tendría que hacer, como así de entrada, pero pues ya ustedes demostraron varios teoremas y yo pienso que es mucho más fácil. Hay una forma de demostrar que algo es Jordan medible yendo su frontera, ¿lo recuerdan? Sí. Bueno, puedo yo no fijarme en el conjunto, puedo mejor concentrarme en su frontera. ¿Ahí vamos bien? Si me concentro en su frontera y demuestro que esa cosa tiene medida 0, entonces automáticamente el conjunto cuya frontera es ese, bueno, acceso, es Jordan medible, ¿ok? Aquí no les piden calcular cuánto vale, solamente si es o no Jordan medible. ¿Vamos bien? Entonces, pues vamos a preguntarnos quién es la frontera. ¿Cómo llaman ese conjunto? B. A ver, es que es como una gama, ¿no? No sé si ustedes ven que la frontera de conjunto comparte frontera con los gráficos, ¿no? Esta es la frontera. Por eso entonces, ¿no? Así. La frontera de B, a ver, bueno, arriba de su es justamente esto, es la gráfica de G, no sé si así es la noción de gráfica,
unión la gráfica de F y unión, voy a llamarle un conjunto C, vamos a llamarle P, que es como la pared. Y se dan cuenta, esta es la gráfica de G, es como la tapa de arriba, la tapa de abajo es la gráfica de F, o al revés, no sé cómo se dice. Creo que sí. Ajá. Entonces como que la tapa de abajo es, y lo demás, y lo que falta es como una pared. ¿Vamos bien ahí? Ahora chequen. Si ustedes ya demostraron, bueno, si ustedes supieran que la gráfica de G y la gráfica de F tienen medida cero, pues nada, faltaría ver que esa tiene medida cero. Si leyeron toda su tarea, en el problema de arriba les piden precisamente, ¿tienes dudas? Pero no sería, o sea, no es toda la gráfica, ¿no? Sería solo la frontera de las gráficas, porque podría ser como o sea, puede ser como un cubo, por ejemplo, y entonces, no todo tendría, no sé cómo explicarlo. Ajá. Sí, o sea, no habría necesidad de que, o sea, la frontera de B no es la gráfica de G unión la gráfica de F, sino la frontera, ¿no? De esas, o sea, la frontera de la gráfica de G unión la frontera de la gráfica de F. Según yo sí, o sea, bueno, tú dices que la frontera de es la frontera de la gráfica de G. Ajá, unión la frontera Unión de la la frontera de la gráfica gráfica de de F F. y unión ya es la pared, Y ¿no? unión. Bueno, yo pienso que la gráfica y la frontera coinciden. Habría que ver ese detalle. Sí, vale. También, oye, es que ahí tuve un problema. Usted que es acotado para decir que la pared sí tiene f de x y g de x definido, ¿eso está bien? ¿O es que más difícil que la frontera de A es la protegida en A? Permíteme, déjame termino esto para no matarlos de... No, de hecho, justamente en el problema anterior te piden demostrar que esta cosa tiene medida, la gráfica tiene medida cero. Y creo que si tiene medida cero, entonces automáticamente está contenida en tu frontera. Así que, bueno, ahí chequen ese detalle. Pero, bueno, ustedes, obviamente esto ustedes no lo van a decir así de como yo. Ustedes lo deben de demostrar, ¿ok? Ya sea la frontera o la gráfica. Si no lo demuestran y solo me lo ponen así, ya veré cómo los penalizo o cómo los penalizan los estudiantes. Pero, o sea, yo propongo esto. Ustedes de preferencia tienen que demostrarlo. No debe ser muy complicado, ¿ok? Solo agárrense las definiciones. Ahora, en el problema de arriba les dicen que la gráfica de G tiene medida cero. O la frontera de la gráfica, que es lo que creo que tendría que... Sí. Cuando este de aquí tiene medida cero, este de aquí tiene medida cero, y esta pared también tiene medida cero. ¿Cómo van a demostrar eso? Pues si se dan cuenta, esta lo pueden acotar entre este cilindro. El cilindro cuyo... Bueno, pueden agarrarse ahí un cilindro inteligente que de hecho coincida con el máximo de G y el mínimo de F. Y es fácil ver que este cilindro sí tiene medida cero. Entonces con eso estarían demostrando que las paredes y como que las tapas tienen medida cero. Y entonces la frontera de B también tendría medida cero. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, ¿les quedó claro cómo deben operar para hacer ese problema? Va de nuevo. Proponen que la frontera de B es este conjunto. ¿Vamos bien? Ya que demostraron que el efecto es ese conjunto, entonces ustedes van a sacar, pues yo quiero calcular la frontera, la medida de la frontera de B. Pues esto es la medida de la medida de todos estos tres conjuntos, ¿ok? Ahora, hay otra relación muy importante que yo espero que ya se las hayan demostrado. ¿Esta ya se las demostraron? ¿Cómo dice no? Y ya han visto lo que pongo. Esta ya se la demostraron, ¿sí? Entonces, vean, si yo uso esto, entonces la medida de este conjunto va a ser pues la medida de la gráfica de F, de G, más la medida de la gráfica de F, más la medida más la gráfica de F y por ahí menos una, bueno, menos cosas que todo tienen medida cero, ¿ok?
ese me parece. Ah, espérame, estoy viendo aquí cuál es. Estoy aplicando este. Bueno, aquí lo tiene que iterar 3 veces, ¿ok? Porque están calculando, o sea, de aquí ustedes pueden encontrar cuánto vale esto, viendo aquí como 2 conjuntos. Y bueno, les va a desarrollar ahí. Entonces, cuando resulta que todos esos términos que me faltan como 2, no sé cuáles son, tienen, o deben ver que tienen medida 0. Bueno, eso es lo que yo haría y se me hace la manera más natural de demostrarlo. Yo cuando llevé el curso, a mí me pusieron igual este problema y yo lo demostré así y según recuerdo lo tuve bien, así que ustedes deben tenerlo bien también. Nada más pues chequen bien lo de las fronteras y justifiquen lo mejor posible. No sé qué tan engorroso sea demostrar esto, según yo no es complicado, yo la verdad no lo he hecho, yo no me sé la tarea, solo la voy a calificar, pero pues chequenlo, creo que es la manera más sencilla. ¿Alguien dice, no, seguramente yo con eso no voy a poder hacerlo? ¿También piensas que eso no puede? ¿Tienes una duda? Sí, es que, bueno, yo lo que vi es que en realidad vas a probar nada más una contención de las fronteras, pero el problema es que para demostrarlo está medio ojete porque pues agarró una X en la frontera de B, entonces como para saber que está contenida en esa unión está medio gacho. Para eso. No sé qué tan complicado sea. O sea, dices que demostrar esa igualdad es complicado. No, la igualdad, o sea, digo que no necesitas la igualdad, no necesitas o sea, tú no contención. Ok. Y ya no dices que esa contención está difícil. Esa contención es la difícil. Es que si te agarras un punto en la brújula de B, supongamos como en el lado izquierdo, vamos a ver están en las partes, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, Sí, bueno, tal vez sí sea complicado, pero Estaba pensando tomar el mínimo de las distancias y cuando se formar la bola que se queda afuera, adentro o así, pero de todas maneras está medio feo. No, porque si no que le digas, busca todas las distancias, pues contra esto me es imposible. pues tal vez sí esté difícil, pero pues es su tarea. se supone, ¿no? Como siempre. Bueno, miren, si no, esto, digamos, es creo yo bastante evidente. Si no lo pueden demostrar, pues ya déjenlo así. Ya veremos, ya si de plano nadie pudo, pues ya no lo consideraré. Pero pues jueguen, tuvieron bastante tiempo, han tenido mucho tiempo con esta tarea. No sé qué tan activos sean en los paros, pero seguro tiempo se han tenido. Creo que se me suscribe contigo. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir sobre el problema 2. Súper importante, esta relación, por favor, ténganla en su mente siempre, o al menos de aquí al sábado, porque no la quiero ver siempre. No, la van a usar. Bueno, voy a pasar al problema. ¿Les parece el 8? Porque en el 15 se usa el 8. Y vean, el 8, ya les definieron la medida del EB, no sé. Pero la medida 0 del EB, o no sé, EB. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿sí la conocen? Sí. Bueno, el problema 8 tiene 2 opciones. Demostrarlo utilizando el teorema de Lebesgue o da igual agarrándose una epsilon, particiones y hacer por ahí unas cosas molestas. Yo les voy a dar de permiso de utilizar el teorema de Lebesgue porque, bueno, es parte del curso, es parte del libro. Quizá el profesor no le dio tiempo de verlo por todas las cuestiones de tubo, pero seguro se las mencionó y les dijo algo del teorema de Lebesgue. Porque, a ver, hay una
con la medida de Jordan normal, ustedes cuando... Eso también es importante lo que les voy a decir y bastante útil. La medida de Jordan da una condición suficiente para que una función sea integrable. ¿Se acuerdan? Les dice, a ver, tú tienes una función en un conjunto A. ¿Hasta ahí todos me siguen? Fíjate en el conjunto de las discontinuidades de la función en A. Ahí, ustedes definen ese pinche conjunto, existe, ¿ok? Ahora, calculen la medida de ese conjunto de discontinuidades. ¿Vamos bien? Si resulta que tiene medida 0, entonces la función es integrable. Es un teorema súper útil. ¿Cómo veo que algo es integrable? Me fijo en las discontinuidades de esa función. Calculo su medida. Si es de medida 0, ya la función es integrable. No me importa cuánto vale, es integrable, ¿ok? Pero esa es una condición solamente suficiente, no necesaria, o al revés. Es decir, puede haber funciones que son integrables y no necesariamente la medida del conjunto de sus discontinuidades es de medida 0. ¿Sí ven la diferencia? O sea, es una condición suficiente. Si se pasa esto, afuera es integrable, lo contrario no. Bueno, la medida de B0 es otro tipo de medida. O sea, hay muchas maneras de definir medidas. En particular, Lebesgue definió una con la cual si es una condición de ser suficiente. Es decir, si tu conjunto de discontinuidades tiene medida de B0, es integrable. Y si es integrable, el conjunto de discontinuidades tiene medida de B0. ¿Ven la diferencia? ¿No? ¿Alguien dijo no? ¿Cómo dijiste? No, me perdí esa parte. A ver, ya sé. Jordan 0, medida de Jordan 0, esto está horrible, implica que la función implica integrabilidad, ¿ok? Pero si algo es integrable, no necesariamente se cumple que las discontinuidades tienen medida 0. Ahora, Lebesgue 0 también implica que es integrable, pero también si es integrable, también implica que las discontinuidades son de Lebesgue 0, ¿ok? Se cumple el ida y regreso. Bueno, este teorema, que bueno, no lo vieron, no sé por qué, lo pueden... es útil. Voy a borrar esto. Bueno, entonces, ya que ustedes pueden revisar el teorema de Lebesgue y su demostración incluso, para el problema 8 lo pueden usar, ¿ok? Y yo les voy a decir cómo usarlo. ¿Alguien ya hizo el 8? Creo que ya todos lo hicieron, ¿no? Entonces con ese de Lebesgue sale muy rápido, porque la medida de un punto es 0 y la medida de un punto de Lebesgue es 0 y entonces va sumando y va a ser 0. Sí, según yo sale, bueno, no sé cómo lo han hecho. ¿Alguien hizo el problema 8 sin usar el teorema de Lebesgue? Usaste epsilon y rectángulos y acotaste el número que traen. Muy bien, esa es la otra opción. Que de hecho, quien en cálculo 2 demostró esa misma función que es integrable, la integral es 0, ¿no? Okay. Bueno, la integral es 0 y pueden demostrarlo como hicieron en cálculo 2, solo modificando un poquito el razonamiento. Pero aquí usar el problema de Lebesgue, ¿ok? Y les dice cómo usarlo. A ver, primero, miren esta función. ¿Alguna duda de lo que estoy diciendo hasta ahorita? Este sí lo voy a hacer porque lo voy a usar en el problema 15. ¿Cuál es el hacer? Voy a hacerles el problema 8. Martín, entonces en el examen en principio sí podríamos usar el teorema de Lebesgue. ¿No? En el examen en principio sí lo podemos usar. Sí, todos los teoremas que hay en el libro sí los pueden usar, salvo que el ayudante que los aplique les diga lo contrario. Pero yo les dije que... A ver, entonces consideran... Bueno, tiene por ahí una función bien extraña de esta forma, ¿no? Bien. Ahora, primer cosa
cosa que tiene que decir, aunque sea decir, no sé si incluso tengan que demostrarlo. ¿Esta función es continua? ¿Se acuerdan de esta función? Bueno, creo yo que la han trabajado al menos unas 4 veces en toda su vida de esta facultad. 2 tal vez. Esta función en el caso real, esa sí la escribieron bien. ¿Dónde es continua esta función? Sí es continua. Vean, esta función les dice, mándame a 0 si alguna entrada es irracional. Con que una sea irracional lo manda a 0. Y si las 2 entradas son racionales, los mandas a este número. Pueden demostrar que esta función es, cuando esta función va de 0, de 0,1, 0,1 a r, ¿no? Ustedes pueden demostrar que esta función es continua, es discontinua en estos puntos. Ok, eso es algo que, bueno, para aplicar el teorema de Beck, es lo primero que tienen que decir. La función es discontinua en estos puntos y en los demás es continua. ¿Ok? Si no lo han visto, pueden checar el Spivak, por ejemplo, de cálculo, donde les demuestran que esta función es discontinua. Bueno, esta es la versión en R. La versión en R2 es muy similar. Entonces, ya que dicen esto, lo siguiente es, hay otra cosa muy importante que decir. ¿Qué saben de la cardinalidad de Q? Esa es la de los naturales. Igual la de los naturales. Esta Es es numerable. igual a la cardinalidad de los naturales. Sí, eso es un teorema súper importante y que algunos, ya es algo muy abstracto, no todos lo vieron probablemente, pero la cardinalidad de los racionales es igual a la de los naturales. Hay tantos naturales como números racionales y creo que le llaman al E0. No sé cómo se escribe ese pinche número, creo que algo así. Bueno, esas dos cosas tienen la misma cardinalidad, ¿ok? Y hay otro teorema que dice que este de aquí también tiene cardinalidad, no a n cruz n, de la cardinalidad de n, que es igual a este mismo. Creo que va así el número. No, así no. Bueno, esos números. Hasta allá alguna duda. ¿Alguien no está familiarizado para nada con esto de cardinalidad? Seguramente ya si van en esta carrera debieron haber visto que la cardinalidad de los naturales es igual que la de los racionales. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Bien. Ahora, yo quiero demostrar que esta función es integrable. Voy a usar el teorema de Lebesgue. Entonces, tengo que demostrar que el conjunto de discontinuidades, o sea, este de aquí, tiene que medida de Lebesgue 0. Ahora, ¿cómo saben que algo es de medida de Lebesgue 0? Es si existe una cantidad infinita de rectángulos, infinita de cardinalidad de los naturales, tal que todos esos puntos los puedo meter en estos rectángulos y la suma de sus medidas es menor a epsilon, algo así, ¿se acuerdan? Bien, entonces voy a probar que esta función es continua usando este criterio de Lebesgue. Entonces, ¿cómo empiezo? Es integrable, perdón. Entonces, ¿qué doy primero? Voy a usar el teorema de Lebesgue. ¿Qué debo de dar? Una epsilon positiva, ¿ok? Entonces tengo que ser capaz de encontrar una serie, un conjunto de rectángulos que me contenga sus puntos y que la suma de sus medidas sea menor a la epsilon. Bien. Ahora, si pérdida de generalidad, como los puntos donde es discontinua son infinitos pero son numerables, entonces voy a hacerlo así. ¿Alguien tiene problemas si hago esto? Los estoy ordenando nada más. Vean, yo sé que es discontinua en un número infinito, pero ese número infinito es numerable. Entonces yo puedo ordenarlo de esta manera. Todo
discontinuidades de esta función, pues como es numerable, los puedo ordenar, puedo hacer una biyección con los naturales. Claro, esa biyección, quién sabe cómo sea, pero la puedo hacer. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo una epsilon positiva. Este es el conjunto de mis discontinuidades. Ahora voy a decidir la siguiente sucesión de rectángulos. Sea, vamos a llamarle, bueno, consideramos la siguiente sucesión. Consideremos los siguientes rectángulos. R1, R2, R3. Bueno, voy a considerar un rectángulo por cada punto que tengo. ¿Cuántos rectángulos tengo? Pues infinitos, tantos como naturales. Tal que ¿qué? Tal que el punto PI, QI está metido en RI y tal que la medida de RI es igual a 1 entre I al cuadrado. A ver, hasta aquí, ¿eso que dije les causa problemas o...? A ver, estos puntos ya los ordené así, ¿ok? Entonces estoy definiendo un rectángulo para cada punto, tal que en el RI está el punto PI, QI, y que la medida de cada RI es 1 entre I al cuadrado. Si alguien es muy quisquilloso, puedo dar explícitamente, a ver, ya. ¿Quién puede ser RI? Los puedo definir explícitamente, o sea, si yo quisiera que mi RI cumpliera esto, pues puedo definir este, ¿no? A ver si me creen. PI, 1 entre I, más PI, cruz, UI, 1 entre I, más UI. A ver, este rectángulo cumple que la medida de RI, ¿cuánto vale? Pues es este menos este, 1 entre I, por este menos este, que sería 1 entre I, que es igual a 1 entre I cuadrada. Entonces, este rectángulo que estoy definiendo cumple que su medida es 1 entre I cuadrada. Y además, ¿a poco no es cierto que cada uno de estos puntos pertenece, o sea, el P1Q1 pertenece al R1? ¿Sí lo ven? Porque, o sea, lo que estoy haciendo es, si el punto está aquí, estoy definiendo el rectángulo de aquí cuya distancia es 1 entre I, y esta de aquí también es 1 entre I, y aquí está el punto. Entonces el punto pertenece, y si quieren ser explícitos, pues ahí está el rectángulo que les sirve, ¿ok? Pero ¿y es una que tú quieras? No ven. 1 entre I, pues estoy en el rectángulo 2, entonces este I es 2, entonces estoy definiendo de un cuarto. Si estoy en el rectángulo 7, entonces este es un séptimo. Sí, o sea, lo estoy haciendo la construcción para que todo me funcione como que ahorita van a ver por qué lo estoy definiendo así. ¿Alguna duda con eso? Ahora pregunta, ya definí yo una serie de rectángulos y si yo viera que, o sea, ¿por qué? Ahora quiero ver que es cierto esto. A ver, el conjunto de discontinuidades pertenece a la unión de todos los rectángulos. ¿Eso es cierto? Sí, no, porque por cada punto, a todos los puntos están metidos en un rectángulo. Entonces, esto de aquí se cumple. ¿Todos lo ven? Ok, ¿qué me falta ver? Ahora, me falta ver que la suma hasta infinito de i igual a 1 de la medida de los RI, ¿esto qué debe ser menor a quién? Esto me falta ver. ¿Ya lo veo? ¿Es evidente? Pues no es evidente. De hecho, ahí van a ver, pero van a ver cómo se funciona. A ver, esto es lo que me falta ver. Pues vamos a ver si esto sí sucede. A ver, pues vamos a calcular esa medida y vamos a ver qué pasa. La suma hasta infinito de i igual a 1 de estas madres, pues es la suma hasta infinito de i igual a 1. ¿Cuánto vale m de RI? Pues 1 entre i cuadrada. ¿Ok? Esta sucesión converge, esta serie, perdón. Ustedes ya vieron series y se acuerdan de esta serie. A ver, esta converge. Esta es la armónica, esa nunca converge. Bueno, no converge.
Y si el exponente es mayor a 1, siempre converge. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el criterio de la integral, pero eso ya no nos importa. Ya sabemos que esto converge. ¿Y esto cuánto vale? Eso no sabemos. Creo que, bueno, no sé si ya existe, si alguien ya sabe cuánto vale eso. Pero bueno, puedo llamarle que valga acá. ¿Ok? Esto existe, es un número real, positivo evidentemente, porque todos los términos son positivos. Puede ser 10, puede ser 7, puede ser 9000, pero existe y es un número fijo. Le voy a llamar K. Pero ¿esto qué tenía que ser? Yo quería que esto sea menor a epsilon. ¿Funcionó la prueba? No, porque pues K si es 1000, pues agarras un epsilon igual a 100, porque debe cumplirse para toda epsilon. ¿Sí lo ven? Y este número pues está fijo, ese es 7, si me agarro una epsilon más chiquita, ya valió madre. ¿Que borro todo? ¿O qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya la cagué, quedé en ridículo o puedo solucionarlo? Dice que sumar multiplicarlo por una epsilon o algo así. Como que, a ver, si yo hiciera que esta serie, a ver, ¿esta serie a dónde converge? Pues a 2K, ¿no? Esta serie, ¿a dónde converge? A epsilon K, ¿no? Y esta serie 2 epsilon K, pues converge a epsilon entre 2K, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Cómo arreglo esto? Bueno, en vez de tomarme estas medidas, estos pedacitos, pues qué tal si los tomo de ese tamaño. ¿Están de acuerdo que esto sigue siendo un número positivo? Entre 2K y... K es positivo, epsilon es positivo, 2 es positivo. Ese número sigue siendo positivo, ¿ok? También aquí, en vez de tomarme uno entre ahí, pues me tomo epsilon entre 2K y... ¿Todos están de acuerdo? Entonces, la medida pues va a ser epsilon entre 2K y... miren, creo que me tengo que tomar la raíz por epsilon entre 2K y, que es igual a epsilon al cuadrado entre 4K cuadrada y cuadrada. No quiero eso, entonces voy a tomar esta. Aquí le voy a sacar raíz, aquí raíz, aquí raíz y aquí raíz, para que esto nada más nos quede a multiplicar, ¿no? ¿Todos ven por qué saqué la raíz? Solo que me importa es, aquí voy a modificarle para que me salga como yo quiero. Entonces, pues aquí esto vale justo esto, que es esto, que es igual a epsilon medios, y esto sí es menor a epsilon. Ya, listo. Está demostrado, y esto en una hoja ni siquiera es la mitad, creo. Es más rápido. ¿Ven la importancia? A ver, yo hubiera podido demostrar eso con lo de Jordan. No, porque la de Jordan exige que los rectángulos sean finitos. No te permite agarrarte una sucesión infinita. Y pues obviamente, bueno, a lo mejor se podría con Jordan, pero yo pienso que con este. ¿Alguna duda? Sutilezas que ustedes tienen que explicar bien. Lo primero es ver qué onda con las discontinuidades de esta función. Yo aquí, bien chingón, dije, las discontinuidades son estas. Que en efecto ustedes lo pueden demostrar, no es difícil. Lo pueden ver un libro de cálculo 1 donde demuestra para el caso de R y las generaciones inmediatas. Ahora, esto de la numerabilidad de los racionales es otro punto sutil. Ustedes, ¿qué tal si yo les estoy mintiendo? ¿Qué tal si yo quiero que reprueben y les digo mentira? Ustedes siempre, cada que, a ver, voy a verificar que esto que me está diciendo Martín es cierto. Incluso, a veces los libros, aunque no lo crean, tienen cosas malas. Así que no es malo siempre tener dos referencias. Así que cada cosa que le diga a ustedes, hasta por propio bienestar de ustedes, o no sé, verifiquen que es cierto. ¿Ok? Si tienen tiempo. Bueno, ¿qué otra sutileza hay? Ya una vez que ustedes están convencidos de esto, lo de aquí ya está, no hay nada que esté extraño. Bueno, ese es el 8. Ahora vamos a 15. ¿Cuánto tiempo me queda?